necesito hacer muchas cosas. Sí, está bien, funciona. ¿Pueden ver la pizarra? Ok, entonces, ¿qué es una red de computadoras? ¿Alguna idea? O empecemos por algo más simple. ¿Qué es una red? ¿De qué? Ese es el caso de red de computadoras. O sea que en una red normal es una interconexión de algún tipo de dispositivo, hay redes de personas, hay redes de redes sociales, es un conjunto de entidades. Eso es una red. En nuestro caso, necesitamos definir lo que es una red de computadoras. Aunque se van a dar cuenta que el término está ya obsoleto, porque actualmente no solo conectamos computadoras, ¿qué más conectamos a nivel de tecnología? Después, después, estamos ante algo un poco más grande en conectividad. Ya no es una utopía, no es el futuro, en realidad es el presente. ¿Qué más podemos conectar? Exacto, ¿cómo se llama eso? Internet de las cosas, IoT. ¿Ok? Entonces, el término red de computadoras es obsoleto si se fijan. Debería ser red de comunicaciones, de manera general. Y así establece o contempla todo lo que acabamos de citar. Pero bueno, porque la materia se llama red de computadoras, vamos a utilizarlo en ese término. Pero ya saben, el contexto va un poco más allá. Ya que sabemos que una red de computadoras es una interconexión de computadoras, o en este caso, interconexión de cualquier tipo de dispositivo tecnológico que permita hacerlo, como decía su compañero, una lavadora, un vehículo, un chip que está conectado a una mascota, no importa, cualquier cosa, y aún nosotros en el tiempo nos van a colocar un chip y vamos a estar conectados. Eso no es inviable, ni es utopía, ni es ciencia ficción. Es posible. ¿Para qué? Bueno, ya veremos luego más tarde cuáles son las funcionalidades. Entonces, una red de comunicaciones o de computadoras es eso, una conexión de distintos dispositivos tecnológicos. ¿Para qué? ¿Qué logramos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tenemos como funciones? Comunicación. Es lo que más se está usando ahora, ¿no? Ustedes utilizan, bueno, lo que estamos haciendo ahora nos permite comunicarnos. Claro que tiene otros objetivos más, pero lo estamos comunicando. El uso de WhatsApp, el uso del Messenger, el uso del teléfono como tal, también nos permite comunicar. El teléfono pertenece a una red de comunicación diferente. La que estamos hablando nosotros son una red de comunicación de datos, mientras que el teléfono sería una red de comunicación de voz. Claro que se utilizan el mismo dispositivo para comunicarse a través de WhatsApp, ya no están utilizando el dispositivo de comunicación de voz, están utilizando datos sobre voz. Vamos a hablar más adelante en la materia sobre eso. Pero estamos hablando de una red de comunicación de datos. Entonces, la comunicación. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve una red? Vamos, ¿qué más pueden hacer? Ok. Entonces, si ustedes buscan algo en Google y encuentran y descargan, están compartiendo información o intercambiando información de alguien que ha compartido. También ustedes pueden subir algún tipo de información que a alguien le puede interesar. Entonces es compartir información. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en una red?
¿Alguien ha llevado sistemas operativos conmigo el semestre anterior? ¿Se acuerdan de la tarea final, el proyecto final? ¿Qué más se podía compartir aparte de información entre diversos sistemas operativos? Recursos, exactamente. Entonces podemos compartir recursos. Cuando hablamos de recursos, normalmente son recursos hardware, aunque se puede compartir recursos software. A nivel de recursos hardware, ¿qué ejemplos podemos dar? Después, no sé si el fax, pero el disco duro o una unidad de almacenamiento cualquiera. La impresora es un buen ejemplo. Un escáner es difícil de compartir porque la idea de compartir recurso es que podamos distribuirlo físicamente. Entonces, si vamos a escanear algo, no vale la pena que lo compartan, ¿verdad? Porque tendríamos que ir al lugar donde esté el escáner para colocar lo que queremos escanear. Entonces, algunos recursos no tienen lógica para ser compartidos, pero muchos sí. Entonces, podemos compartir hardware, pero también podemos compartir software. Entonces, no sé, yo puedo colocar, por ejemplo, compartir un folder que tenga música y cualquiera que tenga acceso a mi máquina puede escuchar música desde mi máquina. En mi máquina no se va a reproducir, se va a reproducir en la máquina del que esté escuchando, pero estoy compartiendo algo lógico, ya no físico. Entonces sí me sirve para compartir cosas. Este modo de compartir puede darse entre distintos países. Desde la China, si alguien tiene acceso a mi máquina, puede escuchar música de mi máquina, puede ver videos de mi máquina. Y tal vez yo ni me entere, porque me he olvidado que he compartido algo. ¿Para qué más sirve una red? Vamos, ¿no lo usan para nada más? ¿Me escuchan todavía? ¿Para qué más sirve? Ya, pero en una red, en una institución, en una universidad, en una empresa, están compartiendo información y están compartiendo recursos y están comunicando. Es decir, están utilizando esas funciones. Tendría que ser algo muy específico en la empresa, en la institución, que separe de esas funciones anteriores. Les doy un término para que se ubiquen para qué más sirve. Fortnite. ¿Para qué más sirve? ¿Nadie de ustedes juega en línea? ¿Nunca lo han hecho? Bueno, en realidad es entretenimiento, ocio, ¿no? Es entretenimiento. Ocio no en forma despectiva, no es ocioso, simplemente es ocio, es una forma de utilizar tu tiempo para divertirte, para entretenerte, para hacer otra cosa. Entonces, todos los tipos de juegos en línea son justamente entretenimiento u ocio. ¿Para qué más servirá una red? ¿De qué? Streaming.
Ok, está bien. Es video en tiempo real, real time video, real time audio. También hay audio en tiempo real. Se puede escuchar alguna radio de cualquier país. Y eso es streaming de audio. O se puede ver un canal de televisión de algún país. O se puede ver una plataforma. Disney Plus, Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera. Streaming. ¿Ok? Estamos utilizando una red de computadoras. Puedo ver en mi televisor Netflix, pero mi televisor necesita estar conectado a la red de comunicación. Porque si no, mi televisor no recibe Netflix. Solo va a recibir los canales abiertos de televisión. O si tengo televisión por cable, pero jamás Netflix a través de ese medio. Entonces necesito unirme a una red y mi red es la que me provee mi proveedor de Internet. ¿Qué más? ¿Habrá algo más que yo pueda usar en redes? ¿O para las redes, perdón? Se puede usar para monitoreo o administración. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas empresas tienen muchos de sus procesos automatizados. Una fábrica tiene los equipos de fabricación automatizados. No implica que no dependa de la gente también necesita hacer el trabajo, pero el hecho de monitorear su funcionamiento, si se está sobrecalentando, si está teniendo dificultades, si hay que frenarlo, hay que pararlo, etcétera, etcétera, se puede hacer con un monitoreo por red. A través de pantallas, alguien puede estar monitoreando todo este trabajo y estar abriendo o cerrando switches, ejecutando cosas, abriendo compuertas. En el caso de Misikuni, por ejemplo, es una represa que no solamente es porque retiene agua para distintos tipos de servicios, también tiene una planta generadora de la energía eléctrica. Entonces, abren compuertas para que esta agua que sale por las compuertas haga que giren ciertas turbinas, genere energía eléctrica y se distribuya hacia el sistema interconectado nacional. Pero todo esto no significa que alguien tenga que ir y abrir una compuerta a pulso, cerrar una compuerta a pulso. Si no, todo se hace esto a través de una red con diversos monitores y distintos software que les permite abrir o cerrar compuertas, energizar o no energizar un motor, una turbina, distribuir la energía, cerrar la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de algo un poco más industrial, para lo cual sirven las redes. Y podríamos tal vez encontrar algunos otros elementos más, pero estas son las funciones principales de una red. Y si se fijan, muchas de estas las han usado sin tener que definir exactamente lo que acabamos de hacer, pero lo han usado. Todo el tiempo, al diario, están comunicándose y están utilizando una red de datos. Están mandando algún archivo, una foto, un video, están compartiendo información. Ahora, tal vez el compartir recursos sea un poco más restringido, no hacen tan a menudo. Entretenimiento y ocio también lo hacen. Ahora pueden ver alguna plataforma de streaming. Entonces, fíjense que muchas de estas cosas han ido usando. Y estas son las redes ahora. Cuando compartimos recursos, podríamos compartir una cámara web que está vigilando nuestra casa. ¿Dónde entraría aquí el encender una lavadora, por ejemplo? Eso es Internet de las cosas. O hacer que el perro ladre si tuviese un chip. ¿Cómo puedo introducir eso? ¿Cuál sería el término para que yo pueda adentrarme en el Internet de las cosas, en este mundo de las redes? ¿O en cuál de las categorías anteriores podría entrar esto? En la última categoría. Yo desde mi celular podría ver una cámara de mi casa. Mi casa podría avisarme con un sensor de que la puerta se ha abierto.
Yo podría desde mi celular hacer que el perro ladre, o que se activen sirenas en mi casa, o que llame a la policía, no sé. Estoy utilizando una red. Dime, sí, pero no, domótica es como que la automatización utilizando elementos menos industriales. Por ejemplo, una cámara web para hacer algo. Pero yo estoy hablando ya de algo que se llama Internet de las Cosas. Estoy utilizando elementos que van a tener una dirección de red, eso vamos a aprender en la materia, y que me permita monitorearlo o administrarlo directamente al dispositivo, como una cámara IP, no una cámara cualquiera web o una cámara que está en mi casa de tecnología analógica, sino una cámara IP. Yo puedo hacer que se mueva, entonces ya voy a tener otros elementos. Estoy adentrándome al Internet de las Cosas y eso es monitoreo de administración. No solamente a nivel industrial, ya puede ser a nivel doméstico. Y seguimos usando la red. Entonces, fíjense las funcionalidades de una red. Las redes no se van a acabar con la materia que venzan. Las redes van a ser parte de su vida y más con el tiempo. Entonces, el comprender los fundamentos son importantes, como profesionales, obviamente, no como usuarios finales. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ok, veamos un poco de historia. Nos acabamos de ubicar en una época actual. Y eso es lo que hacemos en las redes, o lo que se hace en las redes. Pero, ¿desde cuándo? Entonces, una forma de adentrarnos en esto es hablar de las generaciones de la computadora, porque, bueno, el término que manejamos todavía de forma genérica es computadora. ¿Cuántas generaciones de computadoras hay? ¿Cuál es la primera generación? Vamos, ni idea con las generaciones. La generación actual de computadoras data de los 80. Es decir, no hay una generación adicional. La primera generación tiene que ver con tubos o válvulas al vacío, lámparas, y con circuitos de cables, un montón de cables, generando distintos tipos de comportamiento de esas lámparas. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto en la casa de uno de sus parientes alguna radio o televisor de lámparas? ¿Alguien sabe lo que es una lámpara? Estas son lámparas. ¿Se puede ver mi pantalla? Ok, estas son lámparas. ¿Alguien ha visto alguna vez una radio o un televisor por detrás y ha visto esto? Porque son como foquitos. Cada uno se enciende, tiene un filamento, tiene un ánodo, un cátodo, etcétera, etcétera. ¿Nadie? Ok. Yo les aseguro que la mayoría de ustedes ha visto una lámpara. La mayoría. ¿Saben dónde? Mm, en sus televisores. Esta pantalla que ustedes tienen en los televisores analógicos, no los planos, es una lámpara. Es un tubo de rayos catódicos. Sería interesante ver, bueno, aquí está. Esta es una imagen interesante. Fíjense, esta es la lámpara, esta es la forma, esta es la parte plana donde los electrones chocan y forman imágenes como el fósforo, etcétera, etcétera. Pero aquí está conectado algo. Y tenemos un ánodo, un cátodo, etcétera. Un poco más complicado cuando es de color, un poco más simple cuando es blanco y negro. Pero esta es una lámpara. Entonces la mayoría todavía puede que en su casa tengan una lámpara de la primera generación, estamos hablando.
O si todos tienen ya televisores de planos digitales, bueno, ya no tienen ninguna lámpara en su casa. Esta es la que funciona en la primera generación, si quieren, una lámpara, una válvula al vacío, y para poder ejecutar con puertas AND, OR, XOR, etcétera, etcétera, entonces se generaban una serie de circuitos, circuitería, cables. Tal como ustedes pueden hacer una práctica en un protoboard y le ponen cablecitos, le ponen un diodo y le ponen un ledcito, era algo parecido. En vez de poner ese transistor que ustedes le van a poner al protoboard, se colocaban lámparas. Y eran grandes espacios donde esas lámparas tenía que generarse una circuitería. Y la circuitería iba armando distintos tipos de comportamientos o circuito que generaba, dado una entrada, una salida respectiva. Eran grandes calculadoras. Y ni siquiera calculadoras algebraicas. Eran calculadoras aritméticas. Y que costaban un montón de dinero. Y que no había lenguajes de programación. Ninguna computadora de esas grandes de primera generación se conectaba con otra. ¿Qué implica? No había redes. Porque el concepto básico de una red es que dos o más elementos se conecten. ¿Cuál es la característica de una segunda generación? ¿Qué se reemplaza en vez de la válvula o de la lámpara? Algo que todavía hasta el momento funciona. Transistores. ¿Se puede ver la imagen? Ok, la segunda generación tiene que ver con transistores. Un transistor, que es otro tipo de material, se utiliza selenio, germanio, silicio, se han utilizado distintos tipos de elementos, han permitido que la lámpara sea reemplazada por un transistor en su trabajo. Obviamente el tamaño de las computadoras ha reducido, la temperatura que generaban las computadoras ha reducido, aunque los transistores iniciales eran grandes, no eran pequeños. Los que estamos viendo aquí son micros, pero bueno, ese es el propósito. Una tercera generación, ¿cuál sería? Ok, que es un circuito integrado. Colocar muchas cosas juntas en una placa. Entonces, si antes un transistor, este es un transistor, vamos a suponer, suelto, hacía una función, necesitaba una circuitería a través de esos cables o el protoboard para armar algo, ahora yo lo puedo tener todo impreso en una placa. Y eso es un circuito integrado, que me permite también reducir el tamaño, porque puedo tener placas con distintos propósitos y no necesito cablear nada para tener otro propósito específico. Circuitos integrados. Fíjense, aquí hay un circuito integrado que cabe en la punta del dedo. Y esto es un circuito adentro, tiene transistores, resistencias, capacitores, eso es lo que hace un circuito. Tal como estamos viendo aquí, distintas resistencias y un slot para algún tipo de circuito integrado o transistores. Entonces en este chip tengo comprendido todo eso, circuito integrado. Y eso empieza a hacer que cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños se hagan los dispositivos. Y esto permite saltar a la cuarta generación. Y la cuarta generación es que estos circuitos integrados ya pueden caber en un escritorio. Y a eso le llamamos personal computer. Vamos a ver si aparecen ahí. Una PC. Que tiene un microprocesador. Es algo pequeño. Cuarta generación. Ahora, avancemos a la segunda. Transistores. Los equipos siguen siendo grandes. ¿Se piensa en conectar las computadoras? No. No existen redes. Tercera generación. Los equipos ya son más pequeños. Pequeños entre comillas. Una computadora de tercera generación puede ser como un ropero de 4 cuerpos. Imagínense las de primera generación. Las de tercera generación aún no han llegado a la casa. Son empresas las que los tienen. La cuarta generación, la que están viendo en la diapositiva, en la pantalla, sí, llega a la casa. Es una PC, una computadora personal. Por lo tanto, esta ya es de cuarta generación. Pero cuando ya estábamos en la tercera generación, o al finalizar la tercera generación, al finalizar más o menos los años 60, se empieza a generar necesidades de interconexión. Ya no era necesario solo tener una computadora o una empresa.
Necesitábamos que esa computadora sea usada por más personas porque costaba demasiado, millones. Y necesitábamos explotar al máximo, que ese procesador esté al máximo de su rendimiento. Entonces ya en la tercera generación surge la necesidad de generar redes. No se utilizaba el término, pero se necesita o se tiene la necesidad de buscar conexiones hacia el equipo. ¿Y cuál es la primera opción que se tiene? Entonces, concentrémonos en una máquina cualquiera. Vamos a ver una tarjeta madre. ¿Está bien? Esta es una máquina cualquiera. Ustedes pueden haber abierto una máquina alguna vez o tener la posibilidad de tener una máquina. Esta es una tarjeta madre de cuarta generación, PC. ¿De qué forma puedo conectar esta máquina que tiene este hardware con otra máquina con un hardware parecido? ¿Cómo interconecto estas dos máquinas? Físicamente estoy hablando. ¿Cómo puedo cablear estas dos máquinas para que estén interconectadas? Vamos, ¿alguna idea? ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo conecto dos máquinas? Ya. Y cuando hablo de cable de red, ¿a dónde conecto ese cable de red? ¿Qué hardware específicamente? La tarjeta de red. O sea, si se fijan aquí, esta es la tarjeta de red. Pero puede haber tarjeta de red inalámbrica. Significa que no necesito un cable ahora. Yo puedo conectar inalámbricamente. Y tengo otra tecnología, ni siquiera necesito una tarjeta de red inalámbrica. Puedo conectar con Bluetooth, NFC, en el caso de celulares, infrarrojo. O sea, tengo muchas tecnologías para conectar dispositivos. La más común ahora, una tarjeta de red, alámbrica o inalámbrica. Pero retrocedamos el tiempo. Tercera generación, no tenemos tarjetas de red. Ni siquiera tenemos PCs. Son equipos grandes. Son mainframes todavía. Con circuitos integrados sí, pero todavía grandes. ¿Cómo conecto dos equipos? ¿Qué otra posibilidad tengo si esta todavía no se ha fabricado? ¿Qué tipo de periférico tengo que me permita salir al mundo dentro de una computadora? No. Sí, pues para el teléfono necesito un modem. Y eso ya avanza un poco en la tecnología, me permite llegar más lejos, ok, pero no, quiero conectar dos máquinas que estén juntas, no importa, pero quiero conectarlas. ¿Qué elemento necesito para hacerlo? Está dentro de esta misma arquitectura. Les está gritando de ahí. ¿Cómo se llama? Vamos, quiero que lean, ahí está. Los puertos serio paralelos. Los puertos son la forma, por eso se llama puertos, es la forma de conectarse con el mundo. Y en la computadora ha sido el primer elemento que nos permita conectarnos con el mundo. Y si vamos a buscar conectar dos máquinas, este es el elemento que nos permite hacerlo. A través de cables, que pueden ser cables paralelos, cables seriales. Pero no solamente es conectarlos físicamente. Necesitamos que el sistema operativo o el software los reconozca. Entonces, vamos en el tiempo. Los equipos que teníamos de tercera generación eran grandes mainframes o servidores que tenían un sistema operativo a finales de los 60, principios de los 70. ¿Qué sistema operativo imperaba en esa época y actualmente todavía se usa?
No me digan Windows, porque Windows es desde una última generación, si quieren. Exactamente. El sistema operativo Unix es uno de los que imperaba en esta época. Pero no se podía instalar en una PC. Los Unix eran equipos de mainframe, grandes, tercera generación, finales de los 60. Pero este equipo, hardware, tenía 2 puertos seriales y un puerto paralelo. Casi siempre han venido con esa característica los equipos. Entonces, si yo utilizo un dispositivo terminal, puedo conectar a través del puerto serial ese dispositivo y conectar otro aquí. Y tendría 2 dispositivos. Físicamente los acabo de conectar. ¿Qué necesito para eso? Un cable serial. Y un cable serial no es otra cosa que 3 hilos. Se utiliza de los 9 que tiene, el paralelo tiene 25, el serial tiene 9. De los 9 que se utilizan 3. Uno para transmisión, otro para recepción y uno de tierra o común. No sé si por aquí está la configuración. Aquí hay una configuración, por ejemplo. Fíjense, RX, TX. 2 hilos estoy usando. Y el tercero como común o tierra. Mientras que el DB25 es mucho más. Claro que la gran ventaja de manejar un paralelo es que puedo comunicarme en paralelo mayor velocidad. En serie, uno solo a la vez, menor velocidad. En paralelo, menor distancia. En serie, mayor distancia. Si quiero conectar dos máquinas, ¿qué impera? ¿La velocidad o la distancia? ¿Qué es lo que necesito? Aquí está una imagen interesante. Fíjense, la transferencia en paralelo. Todo en paralelo, mayor velocidad. En serie, 1 por 1, menor velocidad. ¿Qué necesito? ¿Distancia o velocidad cuando voy a comunicar dos equipos? Inicialmente distancia, porque el equipo no tenía que estar al lado del otro. Si hablamos de una empresa, el servidor podría estar en una oficina y la terminal, el equipo que se conecta, podría estar en producción, en inventarios, en personal, en algún lado, pero distinto. Así que necesito distancia. Y esto me permitía utilizar el puerto serie, no el puerto paralelo. Entonces, yo conecto dos equipos a través de esto. Pero ¿qué necesito a nivel de software para que funcione? Un sistema operativo que lo soporte. Y Unix lo soporta. Por ejemplo, yo tengo una Mac, que en la práctica es un Unix. ¿Se puede ver mi terminal? ¿Sí? Ok. Voy a ingresar a dispositivos y allí voy a listar todo lo que aparezca como TTY. Estas son las terminales que Unix manejaba y aún maneja. Claro que ahora me la maneja como terminales virtuales. Esta consolita que acabo de abrir es una terminal virtual. Yo me he conectado al servidor de Unix, en este caso, de mi máquina, y estoy entrando a una terminal virtual. Y estoy utilizando uno de estos dispositivos software para relacionarlos con el hardware. Entonces, esta es una emulación de terminal. Estoy emulando una terminal y puedo crear otra. O sea, no necesito que tenga una sola. Aquí tengo otra. Aquí puedo estar haciendo una cosa y aquí otra. En la práctica, a nivel de hardware, sería tener una terminal física aquí y otra. Estos son virtuales y esto es más fácil. Unix me lo permite a través de estos dispositivos, los TTYs. Entonces, el software me permite hacer que esta terminal aparezca con un prompt. Primero me diga login. Y yo coloco un usuario respectivo que debería tener creado aquí, y luego el password. Y una vez que autentique, me sale el prompt para trabajar. Y en este prompt puedo ejecutar algún comando, por ejemplo, ls, y me va a aparecer el listado de todo lo que yo tengo en mi home, en mi directorio. Y puedo empezar a trabajar. Entonces el software es importante. Sin este software, este equipo que se conecta a través del cable serial no serviría, no funcionaría.
El Unix me permite trabajar, porque el Unix de inicio ha sido un sistema operativo multitarea y multiusuario. Pero, ¿qué tipo de equipo tiene que ser este que está aquí? En esta época no existían PCs. Estamos hablando de una tercera generación. Entonces, ¿debería conectar un equipo de la misma característica a ambos lados? Si este me costó $1.000.000, ¿por cada oficina tendría que gastar otro $1.000.000? Es irreal. ¿Cómo se llama este equipo? ¿Alguna idea? Esta terminal. No, este es el servidor. O sea, una mainframe que cuesta $1.000.000. No puedo gastarme $1.000.000 para esta terminal. Es una DAMP. Hay un micrófono abierto, por favor. Es una terminal tonta. DAMP. Estas son terminales tontas. ¿Qué es una terminal tonta? ¿Y qué diferencia de una terminal inteligente? ¿Qué hace inteligente a una terminal entonces? ¿O a una computadora? ¿Alguna idea? Una terminal tonta es un monitor y un teclado. Y que tiene una circuitería que a través de un conector serial le permita conectarse con un servidor central. Estas son las terminales tontas y todas están conectadas al servidor central. La terminal tonta, si no está conectada a nada, se enciende y no aparece nada, absolutamente nada. Porque no necesita de una terminal virtual, de un TTY en el Unix para habilitar el prompt, el login, el password y el prompt. Mientras tanto, solo sería un monitor y un teclado. En su época, estos costaban como $3.000. Imagínense, ¿qué diferencia de una tonta de una inteligente? ¿Qué hace inteligente a una computadora? Ok, entonces, ¿qué genera la capacidad de procesamiento de información? ¿Qué dispositivo necesita para tener esa capacidad? El procesador y una memoria. Estas terminales tontas no tienen ni procesador ni memoria, solo son teclado y monitor. Y su característica de conexión a través de la línea serial. No es otra cosa. Entonces, necesitan conectarse, pero el sistema operativo es quien opera como tal. Tengo dos líneas seriales. Puedo conectar dos terminales tontas. ¿Qué pasa si yo quiero conectar una tercera? ¿A dónde conecto? No tengo opción. Ya no tengo otra línea serial. Entonces, lo que ocurría en la época, es que se ha inventado una tarjeta adicional que nos permitía generar un multiplexor. ¿Alguien me puede decir qué es un multiplexor? Si ustedes tienen un supresor de picos, un cortapicos en su casa, es un multiplexor. ¿Alguien me puede explicar qué es? ¿Alguna idea? Un hub es un concentrador, no. Un switch es un conmutador, no tiene nada que ver. ¿Qué es un multiplexor? Un supresor de picos les decía que es un multiplexor. ¿Por qué? Ustedes enchufan con una clavija hacia la red y su supresor de picos tiene 4, 5, 6 nuevos receptáculos de energía. Están multiplicando una entrada. Eso es un multiplexor. ¿Qué hace un multiplexor en el caso serial? Es un equipo, un dispositivo, que tiene una tarjeta adentro que va a utilizar las terminales a nivel de software, pero hacia afuera tiene DB9, conectores DB9 seriales, para que cada equipo se pueda conectar sin mayor problema. Existían multiplexores de 8 salidas, de 16 salidas, de 32 salidas. Así que imagínense cuántos equipos podíamos conectar al Unix a través del sistema operativo. Esto no es una red, esto vendría a ser una pseudo red. ¿Por qué? ¿Alguna idea por qué?
Ya, las terminales son tontas, así solas no hacen nada. Una red, cada una de las máquinas que está en la red por sí misma funciona. Y cuando se conectan en la red tienen otras características adicionales que hemos visto en este listado. Pero aquí es una pseudo red. Veamos, primero, de esta red Unix, si cumple con todas las funcionalidades que hemos visto en la primera página. ¿Se comunican? Sí, existe un software en Unix, aún existe, que nos permite mandar mensajes de las terminales al servidor, entre terminales o del servidor a las terminales. Por ejemplo, si el equipo se iba a apagar, se mandaba un mensaje llamado broadcast. Broadcast se escribe y luego entre comillas lo que ustedes quieran. Los equipos se van a apagar en 10 minutos, tomen sus recaudos, enter. Y les llegaba a todos. Entonces sí se podía comunicar. Todo era consola, obviamente. O sea, cuando hablo de consola es esto. Es esto. O sea, esta era mi pantalla. Claro que en su momento era pantalla negra con letras verdes, fosforescentes. Entonces, cualquier cosa que yo hago, lo estoy haciendo no en la terminal, sino en un espacio del servidor. ¿Puedo compartir información? Unix tiene un esquema de sistema de archivos donde cada usuario va a tener un directorio específico. Y cualquier archivo de este usuario puede ser compartido por otro, si se dan los permisos. Entonces, esta terminal con un usuario podría compartir información con esta otra, todo a través del servidor. Entonces, sí se comparte información. ¿Puedo compartir recursos? Suponiendo que esta terminal tuviese la posibilidad de tener una impresora, no la tenía, no tiene esos puertos. Entonces, entre terminales yo no puedo compartir nada de recurso, pero sí mi servidor podía tener una impresora. Y si tenía una impresora, mi servidor, cualquiera de estas terminales podían imprimir en esta impresora. Pero a través del servidor, no se olviden. Entonces sí puedo compartir recursos. Entretenimiento y ocio. En Unix no existían en su momento ningún tipo de juego, menos en línea. Actualmente existen pocos, pero tampoco son en línea. No es el propósito. Entonces no existía entretenimiento ni ocio, ni en una terminal, ni menos en la red. Streaming no existía, monitoreo de administración no existía. Entonces tenemos estos tres elementos, pero siempre sujetos a el servidor. Todos los archivos estaban en el servidor, todos los recursos estaban en el servidor y cualquier cosa se lo hacía a través del servidor. Cada uno de los dispositivos por sí mismos no funcionaba, no servía. Eran dependientes de un servidor. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Cuarta generación. La cuarta generación es de los PC, de las PCs. Entonces ahora esta es una PC, Personal Computer. La PC tiene un sistema operativo. El sistema operativo de la época era el DOS. Disk Operating System, DOS, de Microsoft. También existe PC2 de IBM. Existe DL2, Digital Research 2, no importa. Todos son de consola. O sea, si vemos una gráfica y que nos muestre, no sé, MS2, por ejemplo, esto es MS2. Todos son de consola. Comandos que ustedes pueden obtener ahora en su Windows cuando abren CMD o le escriben command y pueden ejecutar algún tipo de instrucción. Esto era el DOS. Esa ventanita que ustedes pueden obtener dentro de su Windows era toda la máquina. ¿Cuál es la característica de un DOS? Es un sistema operativo monousuario y monotarea, mientras que Unix era multiusuario, multitarea. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere con monotarea? Exactamente. Si yo coloco aquí, por ejemplo, el S- no me acuerdo si es esta R. No, no es esta R. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, ya. Sí, esto. Estoy ejecutando algo. Si se fijan, mientras no acabe no puedo hacer una segunda cosa.
¿Está bien? Entonces voy a volver a hacer. Fíjense, suponiendo que esto me tome horas, mientras pase ese tiempo yo no podía hacer una segunda cosa. Eso es monotarea. Mientras que en el caso de Unix, y es multitarea, solo en esta terminal puedo ejecutar varias cosas. Puedo mandar un ls-r como, ¿dónde está mi ampersand? No me ha ejecutado bien. En background, por ejemplo. No me está saliendo. Pero puedo tener la terminal. Puedo seguir haciendo cosas. Unix es diferente. DOS era solo monotarea. Entonces, al ser monotarea, ejecutaba una sola cosa. Ya tengo un inconveniente. Entonces, esta máquina, MS2, quiere conectarse con otra máquina, MS2. O sea, quiero hacer lo mismo que Unix ha hecho. ¿Está bien? ¿Cómo puedo conectar esta máquina, esta PC, con esta otra PC? Esta máquina, al igual que la otra máquina Unix, tiene puertos. Igual, tengo un paralelo y un serial. Entonces, podría usar la misma idea. Quiero conectar los dos equipos a través de un cable. En este caso, serial o paralelo, no importa. ¿Qué más necesito para que funcione esto? ¿Qué más necesito? A nivel de hardware es posible. Armo un cable y lo conecto. Ya tengo un cable con 3 hilos y 2 puertos y 2 conectores de B9 y lo conecto al serial. O hago uno de 25 pines y conecto el paralelo. Tengo 2 máquinas conectadas físicamente. ¿Cómo hago que funcionen? ¿Qué hacía que funcione Unix? Lo que funciona en estas terminales tontas, perdón, en Unix. El sistema operativo. ¿El sistema operativo DOS me lo permite? No, es monotarea, es monousuario. Entonces no me sirve físicamente conectar 2 máquinas porque no tengo un software que me permita hacerlo. Entonces, en la época, se inventa un software que ejecutaba y abría la pantalla en 2. Aquí se podía ver todos los archivos de la primera máquina, aquí se podía ver todos los archivos de la segunda máquina. Este software se llama LabLink y ha llegado a su tercera versión. Si tengo por aquí reportado, esto es un LabLink y aquí tengo las 2 pantallas. F1 para hacer tal cosa, F2 para hacer tal cosa, F3 para copiar, F4, etcétera, etcétera. ¿A qué les hace recuerdo eso? Dos pantallas abiertas de este tipo, con 2 diferentes máquinas y con teclas de función para hacer tareas. ¿A qué les hace recuerdo eso? Total Commander, Windows Commander, Norton Commander, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene ese software. Fíjense los años de este software, son 86. Cuando se empiezan a conectar 2 equipos. Los cables pueden ser paralelos o pueden ser seriales. Y permitía copiar entre máquinas. Archivos. Aquí hay distintas pantallas de esto. Se podía conectar con cable serial y con cable paralelo. Aquí está. Justamente dice modo de transferencia serial o paralelo. Casi siempre se ha escogido paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos escoger paralelo y no serial? ¿Vamos, alguna idea? ¿Por qué razón hemos escogido serial en Unix y no paralelo? Ok, entonces, ¿qué necesitamos priorizar aquí? La velocidad. Ahora no nos interesa que esté a grandes distancias. Colocamos 2 máquinas juntas y estamos copiando datos de una a otra. En su época existían disquetes que nos permitían hacer lo mismo.
Pero un cable con este software nos permitía hacerlo a mayor velocidad y conectados las dos máquinas. Y no teníamos que estar llevando un disquete otra vez y otro disquete, porque la capacidad de los disquetes era máximo 1.44 megas. Entonces esto me permitía hacer esto. Ahora bien, este esquema con la uplink y compartiendo información me permite comunicar. ¿Puedo tener algún software de comunicación entre los dos equipos? ¿Windows Commander les permite charlar o chatear entre dos máquinas? Vamos, nadie utiliza Total Commander, Windows Commander o algo así. ¿Nunca han usado? Era muy popular hace tiempo. Me imagino que ha perdido su popularidad. No permite. ¿Permite compartir información? Sí, porque puedo copiar cosas de una máquina a la otra. Esto sí. ¿Permite compartir recursos? No. ¿Por qué no? Esta máquina puede tener una impresora conectada, porque esta es una máquina inteligente. ¿Puedo compartir esta impresora a través de ese software? ¿Por este cable? No. ¿Puedo compartir lo que tenga esta máquina a través de ese software con este cable? No. Así que no puedo compartir recursos. ¿Puedo hacer streaming? ¿Puedo hacer monitoreo? ¿Puedo hacer...? No, nada de eso. Lo único que puedo hacer es copiar archivos de una máquina a otra. Si tuviese una tercera máquina y conecto con otro cable serial, porque este me permite tener dos puertos seriales a esta, podría copiar de la PC1 a la PC3 información. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Alguno de ustedes ha utilizado Total Commander alguna vez? ¿O variaciones de Total Commander? ¿Nadie? Este software no... Dime. Ok. Sí, o sea, normalmente usaban bastante este software. Este software se origina aquí, pero jamás este software permite abrir 3 pantallas. No permite conectar 3 máquinas. Solo 2. Así que podría contar 1 con la 2 o la 2 con la 3. Jamás la 1 con la 3. Así que ese esquema de compartir información se ve limitado a 2 equipos a la vez. Compartir recursos para nada. Comunicación para nada. Streaming para nada. ¿Es una pseudo red por lo menos? No. Unix era una pseudo red. Hacía muchas cosas a través de un servidor. Pero con DOS y las PCs, negativo. Nada que ver. Entonces ha tenido que pasar mucho tiempo para que las PCs puedan utilizar algo que podemos llamarles red. A ver, no puedo borrar de manera más rápida. Ha aparecido los equipos o las tarjetas que han creado Xerox. Las tarjetas de red. Las tarjetas de red, NIC, Network Interface Card, permiten que las máquinas se conecten, pero se conecten en otro esquema, no en el que estamos viendo aquí. Cada máquina ahora tiene su tarjeta de red instalada y lo que hago es conectar a través de mi tarjeta de red a este cable común. Este cable común me está permitiendo interconectar mis máquinas. Pero esto es físico. Necesito un software que funcione. Y mi software que funciona lo inventa una empresa llamada Novell. Novell Network. ¿Qué tiene Novell? Creo que aquí he capturado algo de Novell. Esto es Novell. Funciona sobre DOS. El DOS que no nos permitía hacer que se compartan cosas, le han puesto otro software encima que permitía hacerlo. ¿Y cuál era la idea creativa para hacerlo? Si ustedes recuerdan, si alguna vez han visto, una máquina tiene distintos drives.
El A y el B son disqueteras, el C es un disco duro, el D es un segundo disco duro, el E, etcétera, etcétera, dependiendo de cuántas unidades tengamos. ¿Qué crea Novell? Se carga un software llamado IPX y permite crear volúmenes. Entonces aparece un Z, un Y, un W que están dirigidos no a la máquina, sino a otra máquina, al servidor. En este caso, el servidor Novell tiene software instalado. Y estas máquinas que son inteligentes, a través de un protocolo llamado ipx.com, permite conectarse con los volúmenes de este servidor y utilizarlos. Si aquí tengo, por ejemplo, en el volumen Z, WordPerfect, era un procesador de textos de la época, estas máquinas no tenían necesidad de tener instalado ni siquiera un disco duro. Solo con un disquete que corra DOS y luego que corra ipx.com se conectaban a estas máquinas. Y a través de esta entraban a WordPerfect y podían ejecutar. Si querían otra aplicación del momento, una planilla electrónica de cual se ha derivado Excel, se llama Lotus, 1, 2, 3. Se colocaba Lotus y se ejecutaba. Queríamos jugar, podíamos colocar Pac-Man, por ejemplo. PC-Man creo que era el software. Entonces, en el servidor se instalaban muchos softwares y todas las máquinas utilizaban el software a través del servidor. ¿Se parece mucho a Unix? Sí, mucho, porque todas están basadas en un servidor. Pero son mejores que Unix. ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor que Unix? ¿Alguna idea? Exactamente. Ya no son terminales tontas. Si se apaga el servidor, cada máquina funciona con lo que tiene. Entonces ya estamos mejorando. Si quiero imprimir en esta impresora, ¿podría hacerlo? No. Yo necesitaba, tal como Unix tenía, que la impresora esté en el servidor. De esta forma, desde las PCs, desde estas 3 PCs, podía imprimir en la impresora del servidor. Podía hacerlo. Pero esta impresora no podía utilizarse, no podía compartirse. Entonces, si vamos al esquema, ¿podría comunicarme? Sí. Novell Network ha creado un software de comunicación tipo chat simple. ¿Podía compartir información? Sí, a través del servidor. ¿Podía compartir recursos? Sí, si eran en el servidor. ¿Podía jugar? Sí, no en línea, pero podía jugar con cosas del servidor. ¿Podía ser los dos últimos? No. Pero entonces, esta red es mejor que la Unix. Esta es una pseudo red, porque dependen todo del servidor. Si bien aquí la red depende del servidor, cada máquina es inteligente. Entonces, esto se llama server-based. Server-based. ¿Está bien? ¿Alguna duda?